Dado que la historia europea ha estado plagada de conflictos armados, se infiere que los pueblos sobrevivientes contaban con sus propios métodos de lucha. La incorporación en la guerra de tecnología moderna hizo que en la instrucción militar se haga énfasis en la utilización de armas actuales, cayendo en desuso todo lo anterior. El material original, antiguo escrito e ilustrado sobre las artes marciales europeas que se conserva, data de los siglos XV y XVI por los maestros Hans Talhofer, Fiore dei Liberti y George Silver. También hay transcripciones de textos más antiguos, como el manuscrito llamado 1.33 de fines del siglo XIII. HEMA es el acrónico de Historical European Martial Arts y el nombre genérico de dichas disciplinas. Abarca las técnicas de combate desarrolladas en Europa durante siglos, pero que, a diferencia de muchas de sus contrapartes orientales, fueron olvidadas debido a la evolución tecnológica de las armas y los cambios de costumbres sociales. Dentro de estas artes de combate había técnicas con espadas, dagas, armas de poste, con armadura o simplemente ropa de calle. Todas juntas formaron un corpus extremadamente rico que abarcó las diferentes épocas de la geografía europea. Para su desarrollo y reconstrucción, la investigación de los documentos en los que los antiguos maestros registraron sus técnicas, tratados que existen desde la Edad Media, desempeña un papel fundamental. Iniciado en el año 2002 su camino dentro de la esgrima histórica, el maestro de armas Tom Puey descubre la escuela de la verdadera destreza basándose en las lecciones resguardadas de los tratados españoles y portugueses del siglo de oro. Trabaja también la espada larga basándose en los antiguos autores italianos del siglo XV y el espadín de los autores franceses del siglo XVIII. Hoy día imparte seminarios en Francia, Austria, Italia, Holanda, Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Rusia, Suecia, Portugal y España, lo que demuestra que es uno de los principales exponentes en la actualidad. En los próximos minutos, el maestro de armas Tom Puey te va a contar de qué se tratan las artes marciales históricas europeas. Empezando a analizar de qué se trata todo lo que son las artes marciales europeas, se habla que, hubo una reconstrucción para llegar a cómo se difunde hoy día, con tratados entre el 1300 y el 1800, especialmente a partir de escuelas alemanas e italianas. ¿Nos puedes contar cómo fue esa reconstrucción hasta llegar al hoy? Bueno, sí, evidentemente empieza por ahí. Digamos que podríamos decir que probablemente lo más profuso, la mayor cantidad de tratados que tenemos de forma histórica, pues sí es cierto que son alemanes e italianos dentro de las armas más conocidas o de las armas más habituales dentro de lo que es las artes marciales históricas europeas, ¿no? Porque normalmente hablamos de esgrima histórica, pero nos olvidamos que todos estos tratados contienen una gran cantidad de información que no solo es de esgrima tal y como la entendemos, que cuando hablamos de esgrima siempre pensamos en espadas, ¿no? Pese a que se pueda esgrimir otro tipo de objetos, ¿no? Pero hablemos entonces de artes marciales históricas occidentales. El acrónimo en inglés es HEMA, ¿no? HEMA, que es Historical European Martial Arts, pero en castellano sería más bien AME, ¿no? Lo de artes marciales históricas europeas. ¿Cómo empieza esto? La verdad es que está un poco perdido. Por un lado tenemos a grandes, que podemos hablarlo en otro momento, ¿no? Los precursores, gente que ya en el siglo XIX echó una visual hacia el pasado. Conocemos a los más famosos, que son los ingleses. También hubo algún alemán, un español que yo conozca, y probablemente en más países, ¿no? Pero digamos que esto empieza pues probablemente en los años 90. ¿En qué ámbitos? Pues los ámbitos probablemente sean diversos. Uno de ellos pueden ser las artes marciales en general, gente que hace deportes de combate y artes marciales, y sobre todo también probablemente dentro de la recreación histórica. Quiero decir, gente que intenta mirar al pasado y reconstruirlo,
con mayor o menor seriedad, ¿no? Porque bueno, y normalmente la fascinación de ese pasado suele ser en un primer momento dentro del mundo militar y marcial. Claro. Afortunadamente también hay otra gente que se dedica a intentar reconstruir otros aspectos de la vida, ¿no? Pues si no sería demasiado pobre. Pero dentro de eso también hay. Entonces, digamos que todo esto llega por varias vías. ¿Dónde se desarrolla esto? Pues evidentemente en países donde hay dinero, donde hay pasta, evidentemente. Claro. Si no hay pasta, no tienes dinerito para intentar recrearte una armadura o una espada antigua o todo este tipo de cosas, ¿no? Y comienza pues básicamente en los 90, pero de una forma más clara, la práctica comienza a principios del 2000. Básicamente, excepto los precursores más antiguos de esta época, ¿no? Sobre todo dentro del mundo anglosajón, todos venimos de principios del 2000. Yo calculo que serán primero los ingleses quienes empezaron a reconstruir todo este movimiento. Por lo menos hay información en diferentes medios gráficos de diferentes instituciones inglesas que ya en los 90 estaban trabajando. Sí. Sí, por supuesto, gente como los más famosos, por supuesto, Edward Oakeshott, que es un investigador que establece unas tipologías de espadas, las tipologías de espadas medievales, y con gente que trabajó con él, Sidney Anglo, y ya después, digamos que todo esto nutre a los investigadores incipientes que estaban en ese momento y que empiezan a intentar practicar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es básicamente sobre todo el mundo anglosajón, no tan solo Inglaterra, sino todo esto. No soy un investigador de los inicios, por tanto, los datos que estamos dando son unos datos difíciles de precisar, porque después de todo también tiene mucho que ver con el desarrollo de Internet, ¿no? El desarrollo de Internet es muy importante para que todo esto se pueda, la comunicación incluso transcontinental. Y luego dentro de lo que me comentabas de las escuelas, yo creo que probablemente la primera escuela en ser estudiada, porque es como la más evidente, ¿no? La que más se conoce, son las diferentes escuelas italianas a través del tiempo. Bien. No son las primeras escuelas, pero sí son de alguna forma las que comienzan siendo las más famosas, ¿no? Porque además Italia, claro, tenemos que entender una cosa, un poquito más allá de los tratados medievales, el fenómeno de la tratadística es un fenómeno renacentista, y en Italia es donde se origina el Renacimiento. Exacto. Donde comienza antes y donde probablemente se recopila una cantidad mayor de tratados. De hecho, el Renacimiento europeo influyó en el Renacimiento español, por lo que tengo entendido, en base a la cultura. Hablamos de literatura, por ejemplo, cultura en general. Sí, por supuesto. Evidentemente, claro, todas estas son unas cuestiones muy complejas, ¿no? Sí, cómo se desarrolla por eso sí, hablemos en general. Media, sí. Como todo tiene que ver con todo. Por supuesto, ¿no? Y sí, el mundo es muy complejo, pero al final todo está unido por todo, y entonces, pues eso, tendríamos muchísimas ramificaciones, y yo soy especialista en perderme por los cerros de Úbeda, que decimos en España, ¿no? Que es básicamente liarme y no acabar en el sitio donde había empezado. Sí. Pero bueno, sí, por supuesto. Italia es el país donde comienza el Renacimiento, por una serie de cuestiones geopolíticas y demás. Ahí las ciudades-estado tienen un gran poder y normativas de todo tipo completamente distintas, pero compiten entre ellas porque tienen un florecimiento económico muy muy importante, que en lo que es un poco raro llamar España la península, bueno, no la península ibérica, porque también está Portugal, ¿no? Pero lo que hoy conocemos con España, porque en ese momento hay dos reinos muy importantes, que son el Reino de Aragón y el Reino de Castilla. El Reino de Aragón está metido plenamente dentro de la política mediterránea, tanto que, por ejemplo, los famosísimos papas Borgia, ¿no? Borgia, realmente vienen de la zona levantina y se llaman Borja. ¿Por qué? Porque hay una interacción total dentro de las ciudades-estado y demás. Tanto Barcelona como Valencia, pese a que pertenecen, y más ciudades en la costa levantina de la península ibérica, pese a que están dentro de una corona, funcionan de forma muy muy parecida a las ciudades-estado italianas, ¿no? Y también por ejemplo, tenemos constancia, ya que estamos hablando de esgrima, tenemos constancia de escuelas de esgrima también en las Islas Baleares. Entonces, en ese periodo del siglo XV es cuando se empieza a gestar, dentro de lo que es todo ese mundo mediterráneo,
se gesta el Renacimiento, por supuesto, comienza en Italia, pero se extiende rápidamente. Y también la tratadística. Los primeros tratados que conocemos son italianos, pero muy cerquita también solo están los españoles. Hace 2 años estuve visitando el Louvre y también estuve en Les Invalides, en el Museo de Guerra, donde estaba Napoleón Bonaparte. Y en el Louvre, por ejemplo, hay muestra cómo era en la antigua Grecia y Roma los primeros indicios del pugilismo, los primeros indicios de la lucha. En lo que es el Museo de Guerra muestran desde la piedra, cómo fue evolucionando la piedra a lo que fue la hoja. Y bueno, llegamos a lo último de hoy. Yo creo que fue muy interesante ver, para uno que estaba de afuera, y empezar a recordar toda esa visita. Dije, con razón, pudieron reconstruir todos estos trabajos. ¿Tienen material ustedes de sobra como para... no perdieron información? La respuesta es sí y no. Yo vengo de Galicia, o sea, yo vivo en Galicia y soy gallego, y los gallegos nunca, bueno, esto está muy mal decirlo ahí, ¿no? Dentro de toda Hispanoamérica, que a los peninsulares se nos llama gallegos en muchos lados y además desde ciertos puntos de vista. Pero lo que caracteriza a los gallegos en España es que cuando me haces una pregunta yo te respondo depende, o por qué, ¿no? Porque las cosas, claro, y sería como responder sí y no. Vamos a ver. Creo que lo mejor es primero acotar qué es lo que entendemos como artes marciales europeas, ¿no? Históricas europeas, porque es un término bastante confuso y no todo el mundo practicante de las artes marciales históricas europeas va a estar de acuerdo conmigo. Pero creo que una gran parte, probablemente la mayor parte sí, con lo que voy a decir. Las artes marciales históricas europeas son digamos que las que han quedado recogidas en tratados que explican las técnicas y no las otras. Bien. Y me explico con esto. Realmente, y bueno, y habrá mucha gente, por ejemplo, que no esté de acuerdo con que se termina en el 1800. Habrá gente que diga que llegan hasta el siglo XX incluso, ¿no? Y eso es un término un poco más difuso. Pero si nos vamos a lo que consideramos como el inicio de la SEMA, ¿no? ¿Cuál es el pistoletazo de salida? En principio es con el 1.33 o I-33, que es un manuscrito que se conserva en la ciudad inglesa de Leeds. El manuscrito se llama así simplemente porque está catalogado con ese número, ¿no? También se le llama Walpurgis porque sale una mujer que se llama Walpurgis al final del libro. En este libro se nos recoge de una forma, digamos que muy somera, con unos cuantos dibujos y unos cuantos pequeños textos, cuál es el uso de la espada de una mano medieval y el broquel, que es un escudo pequeño. Evidentemente la información no es mucha, pero se nos describe. Realmente es un digamos que una especie de manual, no es una base usted mismo, porque no lo puedes comprar en un kiosco, ¿no? Y llevarte a casa para aprender. Pero sí hay una descripción. A partir de ahí empezamos a encontrar manuscritos donde se nos explica cómo hay que hacer para pelear. Sí. Cuanto más moderno es ese manuscrito o tratado ya publicado por imprenta, más detalle va a tener y más definición va a tener lo que tenemos que hacer. Entonces nosotros consideramos eso en principio como artes marciales históricas occidentales, porque realmente europeas, porque realmente la información que tenemos previa no se nos informa, podemos deducir cosas. Yo prefiero llamarlo arqueología experimental y me parece muy interesante y me parece que es magnífica, ¿no? Por ejemplo, el intento de reconstrucción de la lucha de espada y escudo vikingo, de las legiones romanas, del combate de espada y escudo del caballero medieval del siglo XII, siglo XIII, pero creo que eso no es esgrima histórica, sino que es arqueología experimental, ¿no? Las dos son especulativas, porque después de todo no podemos estar seguros de cómo se hacía. Leemos lo que nos dicen, pero hay cosas como tiempo y demás que son que no las vemos en vídeo, ¿no? Entonces, evidentemente es como se dice siempre la arqueología experimental, ¿no? Si tú descubres un clavo y un martillo, al cabo de unas cuantas pruebas vas a utilizarlo como debería utilizarse y entenderlo. Exacto. Pero, claro, no tienes una prueba constante, una constancia real. Exacto, sí. A ver, Tom, hablamos de escuelas alemanas e italianas, también vemos las escuelas francesas, españolas, dentro de las escuelas inglesas, bueno, está la escocesa. En rasgos generales,
te pediría si nos podés contar, entre todas ellas, hay un punto en esencial como para decir, bueno, partimos de aquí como algo general de todas y a partir de ahí se va bifurcando el estilo según el país. Es complejo por una razón. Estamos muy acostumbrados a las artes marciales orientales. También sabemos que existen artes marciales en todo el mundo, artes marciales africanas y demás, ¿no? En este aspecto estamos muy acostumbrados a las artes marciales orientales, que son las más famosas, las de todo lo que supone Asia, sudeste asiático y demás. Y lo que vemos es que, en principio, y no es que quiera aventurarme demasiado, pero me parece que de forma genérica podemos decir que en principio no vemos una gran evolución dentro de esas artes marciales. Quiero decir, se utilizan armas que han permanecido a lo largo del tiempo. Es verdad que podemos encontrar, y que cualquier purista me podrá decir, no señor, porque en la tradición china, pues esta escuela utiliza una espada o una lanza o algo que apareció pues en el siglo XX a principios, ¿no? O a finales del XIX. Pero de una forma general, digamos que tradiciones, sobre todo, por ejemplo, creo yo que la más evidente es la japonesa, ¿no? Que está cerrada durante unos cuantos siglos y que ritualiza muchísimo sus tradiciones, pues vemos que la katana no ha evolucionado demasiado desde la Edad Media hasta el siglo XIX, podríamos decir hasta nuestros días, pero bueno, ya no tenía mucha necesidad, claro. ¿Cuál es el problema con el...? Claro, porque digamos que estos países no tienen una carrera tecnológica demasiado pronunciada. Sin embargo, Europa, a finales de la Edad Media y lo que ya llega a ser la Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, etcétera, en ese momento es una especie de cruce de caminos y empieza una etapa de guerras continuas tanto dentro de los países de la propia Europa, que no deja de ser un panorama muy rico, ¿no? De climas, diferencias por zonas, norte de Europa, sur de Europa, este y oeste, como también peleas guerras contra norte de África, sobre todo el Imperio Otomano en el siglo XVI, la llegada al Nuevo Mundo, la adaptación a todo este tipo de cosas y sobre todo los que están al frente de la carrera tecnológica, que son los propios europeos. Y hay una carrera tecnológica brutal. Entonces, nosotros lo que vemos es cómo evolucionan las armas. Dentro de la evolución de esas armas, como algunas aparecen, tienen un momento de gloria, desaparecen, algunas de ellas se quedan ritualizadas, como puede ser la espada larga durante muchísimo más tiempo del que se piensa. Espada larga, Longsword, espada bastarda o espada a dos manos, es lo típico, el equivalente a la katana, ¿no? Y que se queda ritualizado de forma casi deportiva, ¿no? Durante muchos siglos vemos como aparecen y desaparecen. Entonces lo interesante es en ocasiones ver escuelas de países, y cuando digo países es entre comillas, porque en la época podemos hablar más bien de zonas más que de países, con el concepto que tenemos hoy en día de lo que es un país, ¿no? Sí. Podemos ver cómo dentro de la misma arma hay dos escuelas distintas que promueven estilos distintos, como pueda ser en el caso de la espada ropera, la escuela italiana y la escuela española, ¿no? Que proponen dos soluciones muy muy diferentes, aunque llega un momento en el que se acercan cuanto más interactúan. Entonces es complicado. Hablar de las características de cada escuela puede ser posible, pero también una misma escuela va cambiando a lo largo del tiempo. Si hablamos de la escuela boloñesa italiana, no es lo mismo la escuela boloñesa italiana de principios del siglo XVI que la de principios del siglo XVII. Y lo mismo va a pasar con las alemanas y con todo eso. Por eso te digo, es un mundo muy complejo en el que no solo estamos hablando de armas, sino que estamos hablando incluso de periodos y de variaciones dentro de las propias armas. Es un mundo muy, muy, muy grande. Perfecto. Ya viniendo para esta época, paremos un poquito con la historia, que a todos quienes siguen este podcast les aviso que con el maestro Tom Puey vamos a continuar hablando de las artes marciales europeas y más detalladamente, así que tengan paciencia que ya llegaremos a puntos que muchos consultan. Vamos a hablar de lo que es siglo XXI en la actualidad. Tom, tienes una academia. ¿Cómo llegaste a lo que es las artes marciales europeas desde tu lado? Sé que venías de la esgrima olímpica.
Sí, bueno, realmente yo vengo del karate Shotokai, que fue lo primero que practiqué cuando era un crío, ¿no? Desde los 8 años hasta los 16. Después me dediqué a hacer, aquí decimos un bandarra, hasta los 20 y pocos, en los que 20 y algo, en los que empecé en la esgrima deportiva. Pero empecé en la esgrima deportiva como un hobby a todos los niveles, quiero decir. A mí el deporte, digamos que mi visión siempre ha sido una visión más marcial porque es lo que he mamado, ¿no? Donde me crié. Sí. El deporte, pues bueno, era divertido y para mí, punto, que la esgrima deportiva como deporte es un deporte magnífico y muy, muy, muy divertido. Pero mi interés era más siempre ha sido el tema histórico y el aspecto de arte marcial. Y poco a poco, primero descubrí que existía la recreación, algo en lo que nunca me metí, pero al final descubrí que gracias a la recreación histórica empezaba a haber artesanos que fabricaban herramientas, objetos para simuladores de espadas del pasado, ¿no? que tenían dimensiones y pesos similares, y que estaba empezando a haber movimientos en el tema de las artes marciales, sí, históricas europeas. Fue a través de un foro que se creó, claro, como siempre pasa en estos casos, ¿no? Los primeros en llegar a comunicarse es la gente de las grandes ciudades. En Madrid se había creado una asociación, que era la Asociación Española de Esgrima Antigua, y aquel fue un momento a principios de los 2000, no recuerdo exactamente el año, si fue el 2003, 2004, incluso 2002, no lo recuerdo ahora muy bien, en el que era la época de los foros en Internet. Sí. Y a través de, por una serie de coincidencias, ¿no? Al final el mundo de en la esgrima deportiva me comentaron que había una gente que estaba practicando en Madrid, accedí a la web donde tenían un foro y en ese foro empezamos a participar muchísimos interesados dentro de lo que era la España, ¿no? La parte de la península ibérica en ese momento. Y claro, a partir de ahí se empezó a compartir información. Muchos de nosotros teníamos tratados del siglo XIX, pues, si simpatizas con algo al final encuentras en librerías de viejo y demás, encuentras sí. algún tratado. Y bueno, pues lo que fue las visitas a museos para conseguir tratados y demás, empezaron a compartir a través de Internet y fue ahí donde se gestó todo en lo que es en el aspecto en España. Y por supuesto el contacto a través de Internet con grupos que se estaban creando fuera. Por ejemplo, en mi caso fue importante el contacto con un grupo que se llamó EMAC, que era una liga de investigadores alrededor del mundo, europeos sobre todo, pero también ingleses, perdón, esto me va a matar, casi lo podríamos decir ahora porque se me debe haber traicionado el subconsciente porque ahora mismo el Reino Unido ha salido de lo que es la Unión Europea, pero quería decir norteamericanos, australianos y demás. Sí, bien. ¿Cuándo comenzaste con tu propia academia? Hoy tienes una cadena de academias, por lo que tengo entendido. Sí, pues comencé ya hace unos años. En Galicia creamos, en aquel tiempo creamos la Asociación Galega de Esgrima Antigua y bueno, digamos que hicimos lo que pasaba en casi todos los grupos. Claro, esto es difícil si no lo has vivido. Se empezaron a descubrir tratados y armas a cuentagotas. Uh-huh. La panoplia de armas europea, imagínate, ya no solo es enorme, porque hablamos de una superficie grande, no tanto en extensión, pero sí en diferencias culturales, pero también porque es una distancia temporal brutal. Entonces la panoplia es enorme. Pero las primeras armas que se empezaron a manejar fueron la espada larga, la espada de 2 manos, la espada ropera, uh-huh. Después la espada y el broquel, después el sable fueron apareciendo, ¿no? Entonces, normalmente los grupos empezaron como asociaciones, algunas escuelas, con un maestros que evidentemente en aquel momento no tenían una certificación y tampoco algunos de ellos no tenían demasiada experiencia, otros sí, o tenían experiencia en otros campos distintos. Lo normal dentro de estos grupos es que más o menos se fueran cogiendo pues las armas que llegaban, porque claro, eso suscitaba mucho interés. Y la Asociación Galega de Esgrima Antigua comenzó así, comenzamos practicando como arma primordial la espada ropera, pero también la espada larga, hicimos pruebas y empezaron a surgir grupos en Galicia que más o menos entraron dentro de lo que era ese tipo de asociación.
pero llegó un momento en el que yo personalmente, que había decidido decantarme por la escuela de la verdadera destreza, la escuela española también portuguesa, y también se extendió a más partes, ¿no? Incluso a Hispanoamérica, entonces, bueno, llamarla española está bien, es lógico, pero bueno, realmente es más amplia. Había decidido especializarme en esa escuela por aquel dicho de quien mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces fue cuando decidí crear Academia Espada. Academia Espada, que es la traducción al gallego del tratado probablemente más bonito de todos los tiempos de un habitante de los Países Bajos que se llamó Gerard Thibaut d'Anvers, que publicó en 1630 un libro que se llama La Academia de l'Espé, que bueno, básicamente es destreza. Lo que pasa que, digamos que Thibaut fue a Andalucía, vivió allí a principios del siglo XVII y publicó un libro, digamos, su propia versión de la destreza. No es la que yo practico, pero el libro creo que es el más bonito de todos y desde luego me pareció que el nombre era muy interesante. ¿En cuántos lugares tienes academias? No solo es en Galicia, ¿verdad? Pues ahora mismo. No, en Galicia tenemos un par de sedes, después tenemos aquí en lo que es la península, tenemos pues en 3 ciudades más, en Asturias, en Burgos y en Ávila. Después estamos en Atenas, en Grecia, estamos también en Dublín y ahora mismo recientemente en Rumanía a través de mi amigo y compañero George Sakaropoulos, que es el instructor de Atenas. Ha contactado un grupo un rumano al que iba a ir a visitar este septiembre, pero va a ser para conocerlos por su ingreso, para que ingresasen y demás. Pero lo hemos tenido que hacer de forma telemática porque con esto del COVID nos está fastidiando a todos. Exacto. Y hay otro grupo pequeñito, muy pequeñito en Estados Unidos, en Idaho, en Boise. Pues está mi amigo instructor Carlos Abascal con un grupo muy chiquitín, porque es lo que llevan, y de momento pues somos los que somos, vamos, estamos bastante contentos y en crecimiento. Qué lindo. Me gustó mucho cuando estábamos hablando y que lo había descubierto de casualidad viendo tu página de Facebook. Llegaste a dar clases en China. ¿Qué es lo que buscan en China de pronto de lo que es el arte marcial europeo? ¿Qué te pidieron? ¿Qué clase de alumno tuviste? Un poco de todo. Di clases en el sur de China y fue un seminario de un fin de semana. No fue un gran número de personas, unas 20 creo recordar, pero hubo un poco de todo, desde artistas marciales de tradiciones, de distintas tradiciones de Wushu y demás, hasta gente que estaba pues muy interesada simplemente en las artes marciales europeas. Y porque, claro, es que ahora mismo con Internet pues nos estamos globalizando todos, ya estamos completamente globalizados. Y me imagino que en parte, para algunos de ellos también, de la misma forma que para nosotros aquí hace 30, 40, 50 años las artes marciales orientales eran exóticas, para ellos también lo son. Hay otra parte que creo que es interesante, que es el hecho de que nosotros empezamos, digamos que investigando, descubriendo, pero aplicando. Y me refiero, no se trata de leer y de hacer una forma sin más, y cuando hablo de una forma que en las artes marciales históricas europeas no hay tantas, hay muy poquitas, me refiero a una kata o un taolu, sino que se trata de coger el arma, probar las técnicas y luego pelearte con ellas, ¿no? Nosotros el combate tenemos que realizarlo. Después esto tiene una serie de problemas que podríamos comentar más tarde sobre lo que es el combate marcial, lo que es el deporte y demás. Pero bueno, es verdad que nosotros empezamos ya con el tema de combate. Y hay ocasiones en las que en las artes marciales orientales, sobre todo en su práctica con armas, no hay combate, o hay un combate, digamos, un tanto ritualizado. El kendo es algo muy interesante, pero no deja de ser una práctica también deportiva. Entonces, creo que parte de esto que hacemos ha traído a alguna parte de la población de Oriente, ¿no? Y en cuanto a tus academias y las academias en general en Europa, ¿qué clase de alumno es el que se dedica a practicar las antiguas artes europeas?
también hay de todo, creo yo, y esto ha evolucionado a lo largo de los últimos años. Yo llevo en esto, ahora estamos en el 2020, creo que llevo en esto unos 17 años más o menos, creo recordar, 17, 18 por ahí, porque ¿cuál es el periodo de salida? ¿No? Pues cuando empiezas a leer, a ver, a practicar, porque ya en la sala de esgrima donde yo practicaba conseguimos espadas y nos quedábamos un pequeño grupito entrenando después de las clases normales, hasta que al final constituimos un grupo y empezamos a tomárnoslo ya de una forma más, digamos, que de realmente interpretar y meternos a fondo en esto, ¿no? Entonces, en estos años ha variado, porque el panorama de la SEMA también ha variado bastante. Digamos que había, en ese inicio había cosas que a mí me gustaban y cosas que no me gustaban. Había un rechazo muy muy grande por parte de toda la comunidad incipiente hacia el aspecto deportivo, muy 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 grande, ¿no? Lo que nos encontrábamos entonces era, pues bueno, desde lo que habitualmente se conoce como frikis, ¿no? Gente o simpatizantes de la historia, de las películas de aventuras, de la esgrima en sí, gente que, sobre todo gente que simpatizaba con el pasado. Con el paso de los años han entrado más y más países dentro de la práctica, ¿no? Y algunos países, sobre todo los más recientes, claro, esto ha evolucionado. Tú quieres pelear, peleas, pero evidentemente no puedes reproducir una pelea real, porque reproducir una pelea real es que alguien salga lesionado, con lo cual al final siempre hay unos límites. Pero también la competitividad es cada vez mayor. Al final eso ha llevado a una evolución lógica, pero no necesariamente única, ¿no? Y esa evolución lógica es el aspecto deportivo, que ha irrumpido con fuerza desde hace unos años. Lleva muchos años presente dentro de lo que son la SEMA, pero los últimos, digamos que 7 años, 5 quizás, o un poquito más, ha tenido mucha fuerza. Sigue habiendo muchos practicantes que no quieren trabajar el aspecto deportivo, digamos que los que se consideran artistas marciales, y muchos otros que sí quieren trabajar el aspecto deportivo. Esto ha conllevado una cierta guerra. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que en muchos países estamos teniendo esta dicotomía. Por tanto, ahora también puedes empezar a ver deportistas puros, que es no gente siempre con un punto de simpatía hacia el aspecto histórico, por supuesto, pero con, digamos, que deportistas de una que se definen a sí mismos como deportistas. Excelente. Tom Poe, maestro de esgrima europea, muchas gracias por su tiempo. Seguiremos haciendo notas. Gracias a ti. Porque es muy interesante, pero muy largo, muy grande y muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces merecen las tradiciones guerreras europeas darles más tiempo. Por eso mi invitación pública a maestro Tom Poe a continuar entrevistándolo. Pues muchísimas gracias. Pero también invito a mis... Muchas gracias porque es... Sí, perdón, continúe, por favor. No, decía gracias porque es un honor dar a conocer pues lo que son las EMA, las artes marciales históricas europeas, y bueno, contar un poco cuál es la evolución y las diferentes ramas que vamos teniendo, y desde luego es un mundo apasionante.